nuestro formato de entrevistas. Hoy daremos inicio a la misma con el rector de la Universidad Metropolitana, el doctor Benjamín Charifker, porque la Universidad Metropolitana está desarrollando un proyecto de altísimo impacto social y político y que pretende enfrentar o afrontar un problema que estamos sufriendo todos los venezolanos desde hace ya por lo menos 2 décadas, que es el de la polarización y esos dos países que permanentemente se encuentran, que se buscan y que nunca llegan definitivamente a encontrarse. ¿Qué puede hacer, doctor Charifker, la Universidad Venezolana para buscar puntos de coincidencia entre dos factores sociales y políticos enfrentados de una manera tan contumaz, tan permanente y a veces incluso tan acre? Sí, bueno, muy buenas tardes, Roberto, y muchas gracias por esta oportunidad de conversar sobre este tema. Nosotros tenemos un déficit muy grande en Venezuela en términos de formación política. Durante muchos años en Venezuela los partidos políticos fueron estructuras formales que tenían cierta capacidad de formar a sus propios cuadros, tanto en formación política, filosófica, digamos, de acuerdo a lo que fueran las orientaciones de cada uno de los partidos, como también para suministrarles herramientas para poder organizar la actividad política, poder, por ejemplo, tener herramientas para el diseño de políticas públicas y la puesta a punto de políticas públicas y poder estructurar no solamente programas de gobierno cuando esos partidos estaban en el gobierno, sino incluso ayudar a otros partidos a través de los mecanismos democráticos, de asambleas, de congresos, de los mecanismos de participación que existen, a que esas políticas públicas fueran cada vez más efectivas. Bueno, esa capacidad en Venezuela en este momento está muy reducida, porque los partidos políticos, por diversas circunstancias, ya no tienen la capacidad organizativa que en algún momento tuvieron. Una de esas circunstancias, por ejemplo, es la disposición constitucional según la cual el financiamiento de los partidos políticos es privado, no puede ser financiamiento público. Nosotros antiguamente teníamos una constitución en Venezuela que establecía que la política era un asunto de interés público, y siendo un asunto de interés público, entonces el Estado financiaba la actividad de los partidos políticos mediante mecanismos que estaban establecidos por las leyes. Es decir, que incluso partidos como el comunista recibían recursos del Estado para la formación ideológica de su militancia. Efectivamente, porque... Le digo a los comunistas para llegar a un extremo, a ¿no? un extremo, pero en todo el espectro político, de acuerdo a lo que era la participación de los diferentes partidos en los diferentes eventos electorales. Entonces había pues alguna fórmula que establecía los fondos que debían ser asignados a cada uno de esos partidos políticos para financiar la actividad política. ¿Eso quiere decir, doctor Charifker, que el país sea desideologizado entonces? Aunque en apariencia pareciera que estuviera ocurriendo todo lo contrario, porque nunca habíamos observado un país tan ideológicamente comprometido en diferentes posiciones como el que tenemos ahora. Yo no diría que sea desideologizado, sino que tenemos menos conocimiento de las ideologías. Eso no necesariamente significa que nos hemos desideologizado. A lo mejor ahora nosotros enfrentamos las ideologías como un mito, porque no tenemos suficiente conocimiento como para poder hacer análisis de esas diferentes ideologías. Y peor aún, ahora las ideologías son asuntos de interés privado, no de interés público. Mientras que en otros momentos, bueno, las ideologías eran asuntos de interés público. Al Estado le interesaba porque era de interés público que la gente supiera la diferencia entre socialismo y socialdemocracia. Ahorita a lo mejor la mayoría de las personas que leen este periódico o que están viendo este programa, a lo mejor no tienen claro en su cabeza que una cosa es socialismo, otra cosa es socialdemocracia. Aunque la realidad política mundial de alguna manera ha ido acercando esos dos términos, ¿no? en hechos concretos de gobierno. Y usted no sabe, por ejemplo, si en Chile existe un régimen socialista de avanzada o si existe una socialdemocracia, o si en España, a pesar de que gobierna el Partido Socialista Obrero Español, se rige por una nueva forma de socialista que acepta el mercado, por ejemplo. Eso es cierto, y también es cierto que por el lado de la derecha, porque estamos hablando de tendencias más de izquierda, que tanto la socialdemocracia como el socialismo pues derivan de esas corrientes, y por el lado de la derecha también se han moderado mucho las ideas, o sea, ese liberalismo
extremo que uno pudiera suponer que existía, digamos, en los Estados Unidos antes de 1930, antes de la crisis económica, ya no es así. Ya hay una cantidad de leyes y de regulaciones antimonopolio, etcétera, que van moderando los diferentes extremos. O sea que de alguna manera en el mundo efectivamente ha habido una tendencia hacia el centro. En Venezuela no. En Venezuela las tendencias han sido divergentes más que convergentes. Y ese es uno de los problemas que nosotros quisiéramos enfrentar. ¿Qué va a hacer la universidad para enfrentar ese problema? Formación. Nosotros pensamos que el conocimiento es un arma muy poderosa para resolver problemas y que la función primordial de la universidad es desarrollar conocimiento en primer lugar, y sobre la base del desarrollo del conocimiento y de competencias y de capacidades, poder divulgar ese conocimiento y formar personas sobre la base de capacidades y sobre la base Estamos hablando de formar profesionales en el área del entendimiento político, si se quiere. Sí, de formar personas, yo no diría profesionales porque estamos hablando de un diplomado. Es un diplomado. Es un diplomado, un programa de un año, de unas aproximadamente unas 300 horas, digamos, académicas en total, distribuidos a lo largo de 3 trimestres, con unas 4 materias cada trimestre. Ese programa empieza el 4 de octubre de este año y finalizaría en julio del año que viene. Son 3 trimestres académicos, uno entre octubre y diciembre, otro entre enero y abril, y otro entre mayo y julio del año que viene. Entonces la idea es, sí, formar personas con competencias, con capacidades y con conocimientos para poder ejercer el liderazgo social y político, no solamente político, sino también social. ¿Quiénes pueden ingresar a cursar estos estudios? ¿Se necesita ser profesional ya? ¿O? No, pueden ser estudiantes universitarios, pueden ser personas incluso que no sean profesionales y que no sean estudiantes tampoco. Hemos puesto unos requisitos de que sean jóvenes, estamos apuntando hacia el segmento joven, mayores de 21 años. Sin embargo, eso seguramente admite excepciones, o sea, si una persona no ha cumplido todavía los 21 años, pero puede demostrar experiencia. Si queremos personas que estén, bien sea involucradas en programas sociales o incluso en programas políticos, que tengan alguna experiencia, que puedan, digamos, mostrar alguna experiencia en eso o algún interés especial por qué hacerlo. Y bueno, y simplemente querer hacerlo. Y esperamos tener también el financiamiento, estamos procurando financiamiento para que un número significativo de unos, esperamos tener entre 30 y 35 estudiantes en esta primera corte, y esperamos poder financiar a un número significativo de ellos la matrícula. Ahora, usted me señalaba que esto en el pasado era muy corriente que ocurriera y que el gobierno financiaba a los partidos para que cada uno de ellos, de acuerdo con la visión ideológica que tuvieran, formara a su militancia, es decir, los jóvenes de la Juventud Revolucionaria Copellana en el socialcristianismo o en la democracia cristiana, los jóvenes adecos en la socialdemocracia y los comunistas en el marxismo. Pero ¿cómo hace la universidad para formar ideológicamente a gente de diversa tendencia política? Bueno, vamos a tener, el programa va a tener 4 módulos. Uno de esos módulos tiene que ver con las ideas políticas. Entonces nosotros queremos formar a las personas para darles una perspectiva de lo que son las diferentes ideas políticas que existen en todo el espectro político, porque nosotros quisiéramos que en este programa participaran estudiantes identificados con las tendencias oficialistas, igual que estudiantes identificados con tendencias opositoras. Teoría pura. Teoría, claro, historia de las ideas, o sea, qué ideas se desarrollaron, por ejemplo, en el siglo XX, tanto a nivel universal, todo el mundo, como en Venezuela, porque en Venezuela, digamos, la historia no empezó en 1999. Nosotros tenemos una historia, el siglo XX está bastante lleno de eventos que dan ejemplos claros de la diversidad de tendencias políticas que operaron en Venezuela a lo largo del siglo XX, y uno de los módulos va a tener que ver con eso, con la formación, digamos, en cuanto a teoría política para los estudiantes cursantes de este curso. Ahora, ¿Cómo se puede desarrollar esto tomando en cuenta que, aparte de estudiar la teoría política, la doctrina, la historia de las ideas, como usted lo dice, esas ideas se desarrollan en la práctica, desde el poder, y muchas veces es necesario entonces indicar cuáles han sido las consecuencias de las ideas socialdemócratas puestas en práctica, de las ideas marxistas puestas en práctica y de las ideas demócratas cristianas, para hablar de las 3 doctrinas fundamentales puestas en práctica. Ahí entonces viene el tema subjetivo de la interpretación. Siempre hay subjetividad en todas las ciencias, pero las ciencias políticas tienen bueno, también la tienen, pero tienen elementos metodológicos. Entonces, otro de los módulos es análisis político. El análisis político, por más
influido que pueda estar por la ideología, bueno, pues se han desarrollado ciertos métodos de análisis político que tienen que ver con estudios de opinión, que tienen que ver con análisis situacionales, etcétera, etcétera, y que brindan herramientas metodológicas que, a pesar o por encima incluso de las ideologías que las personas puedan manejar, les pueda dar una aproximación objetiva, vamos a decir, estandarizada de lo que es la realidad. Entonces, uno de los módulos tiene que ver con análisis político. El análisis político, bueno, digamos, yo no soy experto en esa disciplina, pero pues tiene sus pautas, digamos, metodológicas que una persona que quiera capacitarse en el liderazgo social y político, pues tiene que tener cierto dominio. ¿Usted se imagina un joven chavista haciendo ese curso? Sí, cómo no, yo me lo puedo imaginar, porque yo pienso, todos somos personas que tenemos 2 piernas, tenemos el mismo número de cromosomas y tenemos una diferencia, digamos, en nuestra información genética que es mínima. Nosotros somos mucho más iguales que las pequeñas diferencias que nos distinguen, y ese es uno de los objetivos que nosotros perseguimos, que a través del desarrollo de conocimientos comunes podamos desarrollar un lenguaje que nos permita desarrollarnos como país. ¿Cómo no caer en la manipulación impartiendo formación política ideológica? Es decir, cuando usted imparte ese tipo de materia, puede ser influido como formador, como docente, por su manera de pensar. Y si tomamos en cuenta que en el chavismo existen incluso experiencias académicas, entre comillas, o pedagógicas, de formación política, pero muy tiradas hacia un lado, uno podría pensar que en la universidad también podría pasar lo mismo. Sí, cómo no, pero ahí está el gran reto que tenemos que resolver. O sea, nosotros como instituciones académicas tenemos que poner por encima de otros intereses el interés académico, porque esa es la moneda de cambio en las universidades. En las universidades nosotros no somos operadores políticos, no somos empresas que tengamos fines de lucro. La Universidad Metropolitana es una universidad privada, pero es una institución que no tiene fines de lucro, no es una empresa. O sea, al final del año no hay nadie que reciba un centavo de beneficio de acciones, no existen acciones de la Universidad Metropolitana. Entonces, por encima de esos intereses políticos o económicos particulares que pudieran tener cada persona que participe en un evento académico, está el conocimiento como objeto. Por lo tanto, en eso es un riesgo que se corre, pero es el gran reto que tenemos las instituciones académicas de no estar influidos por esos intereses particulares. Hoy en día, cuando se publica un artículo científico en una revista académica, usualmente el autor del artículo tiene que declarar los conflictos de intereses que el autor del artículo pueda tener. Por ejemplo, si yo estoy hablando de los efectos del cigarrillo sobre los pulmones, yo tengo que declarar si este estudio lo está pagando Philip Morris, si lo está pagando, digamos, una empresa. Claro, esa es la ética de la academia, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, el objetivo es la distensión, el objetivo es el entendimiento, sí. el objetivo es la convivencia, la comprensión del otro. ¿Usted cree que es posible lograr eso con unos estudios académicos? Yo creo que si nosotros logramos formar un número significativo de personas, en la Universidad Metropolitana en esta corte esperamos formar unas 30 personas, pero esperamos que este programa a partir de enero se extienda también, porque ya lo hemos venido, es más, de hecho lo hemos venido preparando conjuntamente entre varias instituciones, y a partir de enero esperamos que se imparta también el programa en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Lisandro Alvarado de Barquisimeto, en la Universidad de los Andes en Mérida. O sea, la idea es que nosotros logremos formar varios centenares, si fuera posible, de jóvenes de distintas tendencias políticas con herramientas sólidas de ejercicio del liderazgo, no solamente político, insisto, también liderazgo social, que es muy importante, porque mucha de la solución de los problemas locales que tenemos, problemas de microeconomía, problemas de comunidades, etcétera, bueno, pues tienen que ver con liderazgos sociales, no solamente políticos. Usted me habló de 2 frentes de estudio, la historia de las ideas y el análisis político. Sí. ¿Hay algún tercer sí. elemento? Un tercer elemento son las herramientas que permiten ejercer el liderazgo. Comunicación, por ejemplo, organización, nociones de cómo organizar grupos de trabajo y cómo comunicar efectivamente la información, etcétera. Eso sería un tercer módulo del programa. Y un cuarto módulo del programa, políticas públicas, el diseño y monitoreo y ejecución de políticas públicas que resuelvan problemas reales de la población, que de eso se trata al fin y al cabo la política. La política se trata
políticas públicas no es lo mismo que políticas. Política pública a lo mejor es lo más difícil, digamos, porque no es digamos, la ideología, la teoría, etcétera, sino es realmente poder entender cuál es un problema, por ejemplo, de salud que pueda existir y cómo entonces a través de una manera sistemática poder hacer una inversión de recursos y de esfuerzos que el retorno de esa inversión sea una solución efectiva de un determinado quizá problema. La tragedia venezolana no radica en el hecho, doctor Charifker, de que los últimos 14 años se han distinguido por tener un líder que fue excelente en la conservación y en el incremento de su poder personal, pero que fue nulo en cuanto a las políticas públicas. Sí, bueno, ese es uno de los dramas que estamos viviendo en Venezuela, efectivamente, donde hay en muchos casos mucha inversión en determinados temas que son importantes para el país, para la población, pero donde no vemos efectividad. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Según se reporta, ha habido decenas de planes de seguridad que se han implantado en Venezuela con costos considerables, porque movilizar a todo el ejército, a todas las Fuerzas Armadas en la calle para atender la inseguridad tiene un costo muy importante. La pregunta es cuál es la efectividad de esas políticas, si son efectivamente políticas públicas o si no lo son. Entonces, bueno, eso requiere de una formación metodológica, de una formación científica, en donde haya mecanismos de medida, donde haya mecanismos de monitoreo, de hasta qué punto se está cumpliendo el objetivo que se ha planteado y poder hacer entonces no solamente la inversión, sino que esa inversión tenga un retorno favorable. Otro elemento es un personal académico docente calificado en todas estas áreas. ¿Lo tienen? Sí, tenemos personas que tienen amplia experiencia en todas estas áreas. Puedo mencionar algunos nombres, por ejemplo, Werner Corrales, que es profesor universitario, pero ha sido también fue ministro de Fomento en Venezuela, embajador de Venezuela ante instancias internacionales, y tiene también experiencia, digamos, fuera de Venezuela en diferentes instancias. Profesores expertos por ejemplo, en temas de teoría política como Oscar Vallés, para mencionar simplemente algunos nombres, y bueno, y otros que si me pongo a mencionar más, se me van a escapar mucho más. Finalmente, una pregunta ya de carácter operativo. Si hay alguna persona que nos esté viendo y se muestre interesada en formar parte de esos estudios, de ingresar al programa, ¿a quién y a dónde debe dirigirse? La manera más, ya dado que estamos en medio internet, entonces el decir la dirección de la página web de la Universidad Metropolitana, www.unimet.edu.be. Ahí en la página web de la universidad busque programa en formación de líderes sociales y políticos y eso lo va a dirigir, le va a dar toda la información de cómo postularse para el programa, incluso posibilidades de becas que esperamos ofrecer un número significativo de becas para personas que necesiten ese financiamiento y a quién dirigirse para inscribirse. Doctor Charifker, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de hoy. Ha sido muy interesante la conversación con usted. Muchas gracias, Roberto. Y a ustedes les pedimos por favor que no se vayan, sigan ahí porque tenemos más entrevistas para ustedes en el transcurso de la tarde aquí en EUTV. Ya venimos.